Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, también. Muchas gracias. A las 9 de la mañana tenemos círculo de estudios, entonces nos vamos a ir un poquitito antes Sí, profe. para que tengan tiempo de conectarse e ir por el café. Gracias. De nada. Y déjenme que cargue la presentación. Está muy lento esto. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí. Sí, profe. Vamos a ver si no me da lata. Bien, vamos a ver otro modelo para determinar viscosidad, y en este caso es para metales líquidos y aleaciones. Vamos a poner arriba viscosidad en metales líquidos. Viscosidad en metales líquidos y aleaciones. Se trata también de una forma teórica, una forma experimental más que nada, de un procedimiento para determinar la viscosidad en diferentes sistemas. Y estamos hablando de que, bueno, primero que nada, pues un metal
material metálico, pues no presenta una naturaleza molecular. En el caso de los gases, pues bueno, decíamos que algunos o su mayoría pues trabajan como moléculas diatómicas de forma natural, son moléculas. En el caso de los materiales metálicos, pues bueno, más bien la interacción es a nivel atómico. Ustedes ya saben que estos átomos pues están conformando redes cristalinas y más bien la interacción del metal depende del tipo de red, depende del tipo de metal como tal. Las aleaciones no son compuestos, sino más bien son, por ejemplo, la aleación de acero es hierro-carbono. No es que sí se llegan a formar algunos compuestos, pero no es como tal el centro de toda la aleación. Simplemente tenemos átomos de carbono que se encuentran en solución sólida en la estructura del hierro, pero esencialmente pues un acero tiene una estructura como la del hierro, como si fuera la del mismo elemento. Y se necesita pues una energía de activación para que estos metales pues, empiecen a separar, digamos, pues su estructura cristalina para que empiecen a tener pues un efecto de fluidez, para que empiecen a generar pues ese efecto de cambio de estado, volverse pues un líquido, después separar, digamos, pues su estructura atómica para generar ese efecto de fluidez. Y lo que vamos a considerar en un metal principalmente son los siguientes parámetros. Vamos a necesitar, pues, vamos a calcular más bien su viscosidad, obviamente en estado, pues en estado líquido. Necesitamos el parámetro de energía de este metal o de energía interna, que es este valor de epsilon que habíamos estado utilizando en otros problemas. Necesitamos también el valor de distancia de separación atómica. Necesitamos esta distancia de separación atómica y es el factor de sigma. Y el modelo que, digamos, trata de explicar cómo cambia la viscosidad en los metales fundidos es un modelo de Chapman. Vamos a ponerle aquí. Modelo de Chapman. Y aquí tenemos una serie de ecuaciones experimentales. La primera de estas es viscosidad. Vamos a ponerle aquí un asterisco. Se refiere a parámetros reducidos. Viscosidad reducida va a multiplicar al volumen reducido al cuadrado y esto es igual a una función de temperatura reducida. Y bueno, escríbanle abajito de viscosidad reducida es adimensional. Cuando hablamos de propiedades reducidas,
Se refiere pues a la relación existente entre una temperatura, digamos, de trabajo de pues cierto componente con relación a su temperatura crítica o a un factor crítico cuando hay un cambio de estado. Para tomar, digamos, pues ese cambio de estado, en este caso, bueno, de sólido a líquido, y tomar esos valores como referencia. Entonces, cuando hablamos de una viscosidad reducida, se refiere a la viscosidad instantánea, por decirlo en em, en ese orden de ideas, una viscosidad instantánea en función de la temperatura con relación a su viscosidad justo en el punto crítico. Entonces, si dividimos Poises entre Poises, pues bueno, nos queda un valor adimensional. Cuando hablamos de volumen reducido, pues también es el volumen instantáneo a diferentes temperaturas con relación al volumen que tiene una sustancia en un punto crítico, pues bueno, ya tenemos centímetros cúbicos, entre centímetros cúbicos, por ejemplo, nos dan valores adimensionales y también eso ocurre con la temperatura. Tenemos una temperatura específica crítica donde ocurre ese cambio de fase y tenemos pues diferentes temperaturas de trabajo. Entonces, cuando hablamos de estos factores reducidos, más bien son la relación de los valores instantáneos dependiendo de las condiciones del sistema con relación a un punto crítico, con relación a un punto de referencia. ¿Cuál es ese punto de referencia? Un cambio de estado. En este caso, bueno, de cambiar de un estado sólido a un estado líquido. B asterisco, V asterisco más bien es volumen reducido. Este es adimensional. Y tenemos finalmente temperatura. T asterisco es temperatura reducida. Y esta es también adimensional. Bien, esa es la ecuación 1, pero necesitamos otra serie de ecuaciones donde la viscosidad reducida es igual a la viscosidad instantánea, por decirlo de esa forma, o la que queremos calcular, que va a multiplicar a sigma cuadrado, que es la separación atómica, por n subíndice 0, que se refiere al número de Avogadro, dividido entre la raíz de la masa por R por T. Esa sería la segunda ecuación. Vamos a utilizar una tercera ecuación donde la temperatura reducida es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura dividido entre epsilon. Y finalmente vamos a necesitar la de volumen reducido. Es igual a 1 sobre N se refiere a número de átomos por unidad de volumen, que va a multiplicar a sigma cúbico. Vale, entonces, todos estos valores que pusimos desde la ecuación 2, 3 y 4 van a ser valores o factores adimensionales. Lo importante, digamos, es la ecuación 1 y la ecuación 2, porque de la ecuación 2, si yo conozco los parámetros reducidos, puedo despejar el valor de sigma, el que se encuentra del lado derecho de la igualdad, y ese valor de sigma es el que necesito determinar en función de una temperatura. Me dicen cuando podamos cambiar para escribirles las definiciones. Creo que pudiera volver a explicar lo de a qué se refiere con reducida. Es que no me quedó muy claro. Ok. Por favor.
Déjame buscar una imagen. Ahí ya tienen la presentación, ¿verdad? Entonces terminan de copiar. Ok, esperen un tantito. Ahí está. Déjame buscar una imagen. Espérame un tantito. Bien, lo voy a poner en otra diapositiva porque tiene fondo transparente. Estos parámetros reducidos más bien representan una forma, digamos, como de estandarización, digamos, pues de propiedades. Es como por decir, ¿cómo tratar de decirlo? Imagínense que se quiere, no sé, bueno, ustedes tienen diferentes calificaciones, por decirlo de esa forma. Bueno, hay calificaciones muy variadas, ¿no? Desde 70, 80, 90, 100, pero, y bueno, es la forma de evaluarlo, ¿no? A todos, a cada uno le ponemos su calificación de acuerdo a su desempeño, ¿sale? Y el punto de referencia a lo mejor serían 100, ¿no? Sería la calificación de 100. Pero en muchas ocasiones, cuando a lo mejor no se alcanza el valor de 100, dicen, híjole, bueno, el más alto fue de 85, ¿vale? Entonces nadie sacó arriba de 85, vamos a hacer algo al de 85, lo vamos a tomar como referencia, lo vamos a tomar como el máximo y alrededor de 85, del 85 van a girar los demás promedios. ¿A qué me refiero? Ah, bueno, al 85, como fue el más alto en todo el semestre, lo vamos a considerar como que tiene 100, ¿sale? Entonces, ese 85 lo tomamos como referencia, lo mandamos al valor de 100, por decirlo así, y a partir de ese valor ajustamos todos los demás promedios. Obviamente van a ir subiendo, ¿no? Por decirlo de esa forma. Entonces, las propiedades reducidas se refieren a un punto de estandarización, ¿sale? ¿A qué se refiere con ese punto de estandarización? Bueno, se refiere a que se toma un punto de referencia para tratar de definir propiedades que van a ser, digamos, pues homogéneas para todos los sistemas. ¿A qué me refiero con esto? El agua, por ejemplo, pues el agua tendrá una fase sólida. El agua tiene un punto definido donde hay un cambio de fase, por ejemplo, pues llamado por aquí punto triple. ¿Sale? Dependiendo de la presión y dependiendo de la temperatura. Si nosotros incrementamos la presión, vamos a llegar a un punto llamado punto crítico, y bueno, en ese punto crítico tenemos la separación de diferentes fases también.
Tenemos una sustancia como líquido compresible, tenemos una sustancia como fluido supercrítico, tenemos una fase líquida, por aquí hay una línea que une, digamos, el punto triple y el punto crítico, tenemos por aquí una fase gaseosa, y en este punto crítico nosotros vamos a tener pues una temperatura definida, ¿sale? La que llamamos temperatura crítica, tenemos una presión crítica, ¿sale? Justo en este punto vamos a tener una presión crítica, vamos a tener un volumen crítico, vamos a tener una viscosidad crítica y vamos a tener una temperatura crítica, ¿sale? Todos en ese punto. Todos estos datos pues son bien conocidos y por ejemplo pues el agua tendrá unos puntos característicos, ¿sale? Pero por decir, si hablamos de otra sustancia como por ejemplo pues miel, bueno, pues este sistema pues tendrá puntos críticos totalmente diferentes. Si hablamos de un metal, por ejemplo, pues un hierro tendrá puntos críticos diferentes también, diferentes presiones críticas, volúmenes críticos, etcétera. ¿Sale? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que yo quiero calcular, por ejemplo, viscosidades del agua, no sé, vamos a suponer que la temperatura crítica del agua es, no sé, 120 Celsius, ¿sale? Por poner un valor. Y resulta que para la miel tiene una temperatura crítica, justo a este punto, de, no sé, 140 Celsius. Aquí me estoy inventando los valores, ¿sale? Simplemente para el ejercicio. Y resulta que yo tengo una temperatura de trabajo. Vamos a ponerle aquí temperatura de trabajo. Yo quiero llevar a este sistema o a ambos sistemas a una temperatura de 160 Celsius. ¿Sale? Entonces, como no sé cómo se van a comportar cada sistema justo en esta temperatura de 160 Celsius, porque los puntos críticos son diferentes, pues lo que voy a hacer es hacer lo siguiente. Calculo una temperatura reducida y la temperatura reducida pues se refiere a la temperatura de trabajo, pero con relación a quién, con relación a su temperatura crítica. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo puedo calcular la temperatura reducida del agua y puedo decir, bueno, mi temperatura de trabajo son 160 Celsius y tomo como referencia su valor crítico, que es 120 Celsius. ¿Sale? Y aquí me va a dar un valor adimensional. Ahora, como el sistema de la temperatura reducida de la miel, por ejemplo, son 140, perdón, cambia y son 140 Celsius, pues yo ya no tengo un punto de comparación igual entre el agua y la miel porque sus puntos críticos son distintos. ¿Qué hago? Pues bueno, temperatura de trabajo 160 Celsius dividido entre su temperatura crítica, que son 140, ¿sale? Y aquí voy a tener parámetros adimensionales. Si me pasan los datos, por favor, nada más para tenerlos aquí a la mano. Va a dar regla de 1. 1.33 periódico. Ok. 1.33 y el de abajo. 1.1429. 1.14, lo vamos a dejar. ¿Sale? Entonces, estas temperaturas reducidas tratan de homogenizar, digamos, pues los valores de todas las sustancias. Imagínense que, no sé, ustedes tienen su edad cumplida, digamos, hasta el día de hoy, eh, pero ¿cuál es su punto de comparación?
Bueno, obviamente su punto de comparación y a partir de cuál determinan su edad en años, en meses y en días, es pues obviamente su fecha de nacimiento, ¿sale? El día de su nacimiento. Ahí ya pueden decir, ¿sabes qué? Mi día de nacimiento es el 20 de septiembre de 1990, por ejemplo, ¿sale? Cada uno tiene un punto de comparación, ¿sale? Y entonces podemos comparar ahí pues a dos estudiantes, digamos, con fechas de nacimiento distintas, ¿sale? Digo, es obvio, ¿no? El ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si no se tomara ese punto de comparación? ¿Qué pasaría si todas no sé, todas las edades se tomaran en comparación al primer día del año en que nacieron? O sea, me refiero al 1 de enero, ¿no? De 1990. No sería un punto de referencia porque cada uno de ustedes tiene distintas fechas de nacimiento, diferentes meses, diferentes días, ¿sale? Incluso si se ponen estrictos, pues bueno, diferentes horas, ¿no? De nacimiento. Entonces, más o menos a eso se refiere estos puntos reducidos, porque se trata de estandarizar valores, ¿sale? Se trata como de estandarizar sistemas con relación a un punto conocido, que puede ser, por ejemplo, el punto crítico, ¿sale? Más o menos va por ahí la explicación de a qué se refiere las temperaturas reducidas. Y como estamos hablando de que las sustancias son realmente muy distintas, o sea, me refiero a un metal, puede ser un hierro, por ejemplo, que tiene una temperatura de fusión de 1650 Celsius, a un cobre, ¿no? Por ejemplo, que tendrá a lo mejor una temperatura de fusión alrededor de, no sé, 900 Celsius. O sea, son valores completamente diferentes, propiedades completamente diferentes. Y en esa teoría, pues digamos en este modelo de Chapman, pues lo que hacen es, ¿sabes qué? Pues vamos a tomar para todos un punto de comparación, que sería pues ese punto crítico, y calculamos ahora todo en función de propiedades reducidas. Esto se ve un poquito más en termodinámica. Lo ocupan mucho también quienes se dedican a la parte de físico-química. Y bueno, a final de cuentas, todos estos modelos surgen de algún conocimiento eh, físico, digamos, no directamente a lo mejor de la ingeniería, pero más bien los físicos son los que se encargan de armar pues estos modelos matemáticos. Ya, bueno, después la parte de la ingeniería es quien se encarga de darles pues una aplicación. Bien, bueno, Gracias, profe. sí, de nada. Continuando con, bueno, esto ya lo escribieron. Pregunta. Ya, maestro. Ok, sale, vamos con esta diapositiva y vamos a escribir lo siguiente. Mu solita, mu sin asterisco, pues se refiere a la viscosidad dinámica. Esta es la que queremos calcular, la vamos a tener que despejar. Este es el Poisses. Sigma se refiere a la distancia interatómica. Esta la vamos a determinar en Armstrong. Tenemos el valor de R, que se refiere a la constante de los gases ideales. T se refiere a la temperatura absoluta. Esta en Kelvin. N subíndice 0 es el número de Avogadro. Número de Avogadro.
Acá subíndice B es la constante de Boltzmann. Tenemos a epsilon, que se refiere al parámetro de energía atómica. O energía interna. Y n minúscula se refiere al número de átomos por unidad de volumen. Número de átomos por unidad de volumen. Bien, me dicen cuando pueda cambiar. Y bueno, vamos a iniciar un problema, no lo vamos a terminar hoy. Vamos a poner abajo. Estime la viscosidad del titanio. Estime la viscosidad del titanio a 1850 Celsius. Bien, aunque no nos dan más, más datos, existen muchos que sí podemos conocer pues directamente del titanio. En libros, pues en la misma red, aunque bueno, en la red, en internet hay que tomar algunos datos con precaución porque en algunos casos las fuentes no son las adecuadas y bueno, tienen a lo mejor datos que no son correctos. De sitios confiables, de sitios que tengan, bueno, extensiones de universidad, por ejemplo, etcétera. Em, Wikipedia, se puede editar, cualquiera lo puede editar, entonces pueden cambiar los valores. Pero bueno, podemos obtener datos, por ejemplo, la temperatura de fusión del titanio. Y en este caso, bueno, son 1800 Celsius. La temperatura de fusión del titanio, esta la podemos obtener de libros, de internet. La masa del titanio, incluso en tablas periódicas, la masa del titanio pues son de 47.9 gramos sobre mol. Creo que por ahí me faltó ponerles la M mayúscula de masa. Póngala por aquí. Masa molar en gramos sobre mol.
necesitamos la densidad del titanio, 4.50 gramos sobre centímetro cúbico, más ligero que el acero. Necesitamos la distancia interatómica, 2.89 angstroms. Y bueno, la temperatura de trabajo, que en este caso son 1850. Obviamente, siempre debo de tener una temperatura de trabajo por arriba de la de fusión, si no, no me encontraría en un estado líquido. ¿Sale? Entonces es la primera trampa del examen, que les pida calcular, ¿saben qué? Determinen la viscosidad del titanio a 1600 y resulta que su temperatura de fusión son 1800, entonces, bueno, no hay nada que hacer porque no se encuentra en estado líquido. Bien, y vamos a agregar una relación. Em, esta relación se refiere al parámetro de epsilon sobre kb. Estos los podemos tener de tablas. Les voy a pasar también una serie de tablas para esta parte de viscosidad de metales, pero podemos también calcular, podemos aproximarla. Y la aproximación es la siguiente. Epsilon sobre kb es igual a 5.20 por la temperatura de trabajo, perdón, la temperatura de fusión, pero en Kelvin. ¿Sale? Entonces, si tenemos tablas termodinámicas, digamos, que tengan la relación epsilon sobre kb para el titanio, bueno, podemos utilizar los datos de la tabla, si no, podemos aproximar pues esos datos con esa relación. Epsilon sobre kb es igual a 5.20 por su temperatura de fusión en Kelvin. Bien, y me dicen cuándo podamos cambiar. Ya, profe. Ok, sale, vamos a empezar. Ok, bueno, estos datos ya los podemos conocer, todo lo que está en negro lo podemos buscar en alguna fuente de información. Para cada metal que nosotros necesitamos calcular su viscosidad, pues bueno, necesitamos esos datos. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a utilizar más bien la relación de la temperatura reducida. La temperatura reducida es Kb por T dividido entre epsilon. Y vamos a ponerlo aquí como paso 1. Sale como paso 1. Necesitamos calcular la temperatura reducida y esta temperatura reducida es Kb por T dividido entre epsilon. Sale, pero resulta que este parámetro de forma directa, y de hecho es similar o análogo al que veíamos en gases, digamos, directamente ahorita no lo tenemos a la mano, pero ¿qué sí podemos calcular? Sí podemos calcular, por ejemplo, la relación inversa de epsilon sobre kb, o bueno, más bien la relación inversa de kb sobre epsilon, y es lo siguiente. Epsilon sobre kb
pues bueno, va a ser igual a 5.20 veces la temperatura de fusión, pero en Kelvin. Esto lo puedo determinar. ¿Sale? Y recuerden que la temperatura de fusión del titanio son 1800 Celsius, hay que convertirlos a Kelvin. Y recuerden que la temperatura de trabajo a la cual quiero calcular la viscosidad son 1850 Celsius. ¿Cuántos son estos valores en Kelvin? 2081 y 2131. 1081, 2000, ¿no? ¿Serían? Y 2081 Ok, y perdón. 2131. 2131. Ok, muy bien, perfecto. Vale, entonces podemos calcular este parámetro, epsilon sobre kb es igual a 5.20, que va a multiplicar a la temperatura de fusión en Kelvin. En Profe, este caso, dime, ¿por qué es 2081? porque 2081 son 273, ¿no? Entonces serían 2073. Sí, tienes razón. Sí, son 273. De hecho, debería de ser 273.15, ¿no? Y abajo serían 2123. Profe, entonces sí regresó a tomar el valor de 273, ¿verdad? Sí, Ah, sí, ok. Gracias. 273. 273.15, generalmente omitimos esos .15, lo tomamos como 273. Entonces 1800 más 273, 2073, y bueno, ahora sí, lo cambiamos la temperatura de fusión por 2073, y esto, ¿cuánto les da? 10.779.6 Kelvin. Ok, 10.779.6 Kelvin, sale. Ya tenemos este valor. Es un valor muy grande. Si comparan las tablas de los gases tenían valores, creo que el hidrógeno andaba más o menos como en 32, aprox, era un valor muy bajito, pero más bien aquí a lo que se refiere es que se necesita pues una gran cantidad de energía pues, para llevar, digamos, a este metal sólido pues hasta un estado fundido, ¿no? Em, se requiere muchísima más energía. De ahí que, bueno, todo el rollo que involucra la producción de acero, ¿no? Por ejemplo. Ok, bueno, antes de que nos coma el tiempo, calculamos solamente la temperatura reducida. Temperatura reducida es igual, bueno, ahora ya tengo kb sobre epsilon. Este factor en realidad es el inverso de lo que acabo de calcular. Y esto es lo mismo a que yo lo ponga así. 1 sobre 10.779.6 Kelvin, que va a multiplicar a la temperatura de trabajo en Kelvin, 2123, y esto cuánto les da. Cancelamos Kelvin. Cercano a .20. Punto 197. .197. Ok.
Bien, ese es un parámetro reducido y este factor de parámetro reducido lo vamos a utilizar para calcular el factor de viscosidad reducida por el volumen reducido al cuadrado. Vamos a utilizar una gráfica. Por hoy le vamos a dejar aquí para no dejarlo a medias. Esto, bueno, fue digamos, como la breve introducción de cómo vamos a calcular la viscosidad en metales. Vemos el día de mañana ya la función que les comento, una gráfica para hacer una serie de intersecciones y calcular otros parámetros que vamos a necesitar. Bien, pues le dejamos hasta aquí, jóvenes. Si no tienen alguna duda aquí, vamos a prepararnos pues, para conectarnos a la sesión de círculo de estudio. Los espero ahí. Profesor, Dime. ¿podría cambiar rápidamente la diapositiva anterior? Me faltó Claro que algo sí. para mí. Muchas gracias, maestro. De nada.